Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues su servidor Manuel Salcido, coordinador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Estamos aquí en nuestra sede, en el Parque de la Revolución, a un lado del cenotafio. Y bueno, aquí ya tenemos a nuestro compañero actor afamado, ha participado en algunas obras respecto a la apachería, pero como perteneciente al grupo de historia, es un estudioso principalmente de la Revolución Mexicana. Se preparó para dar esta plática. Esta plática es Porfirio Díaz, un tema muy polémico, pero bueno, le voy a pedir aquí al ingeniero René Chávez que nos dé la semblanza de nuestro expositor, Guillermo Cervantes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Eh, entonces voy aquí a leer la semblanza del ingeniero Guillermo Cervantes Treviso. Él es ingeniero zootecnista por la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha colaborado en varios ranchos ganaderos de acuerdo a su profesión. Fue miembro de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos de Chihuahua. Y es pues, miembro de hace muchísimos años, aquí de compañero del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y también miembro del Grupo Mexicano de Geografía y Estadística. Y pues, como decía licenciado Manuel Salcido, pues, ha participado en los Cervantes con infinidad de temas, sobre todo de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, hablará sobre este personaje importante en la historia de México, Porfirio Díaz. Entonces les cedo aquí el micrófono a Guillermo Cervantes. Adelante. Pues sí, así sentadito. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco al Grupo de Historia del Parque Revolución la oportunidad que me da de una vez más presentarme ante ustedes para exponerles otro tema. En esta ocasión voy a hablar de un personaje muy polémico, como dice aquí el coordinador, el maestro, muy discutido, un personaje que en nuestra historia de México pues alcanzó grandes logros, claro, levantó mucho el país, pero también a un precio muy caro, de lo cual también se le considera hasta un villano, un dictador, y la historia lo ha tachado mucho. El señor José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació un 15 de septiembre de 1830. Unos autores dicen que nació en la ciudad de Oaxaca, para otros no, que nació en una hacienda que se llamaba La Basinica, cerca de la ciudad de Oaxaca. Entonces, su padre fue José Faustino Díaz Orozco y su mamá fue doña Petrona Díaz Cortés. Este señor José Faustino fue capitán del ejército de Vicente Guerrero y pertenecía a una orden pues, religiosa y era muy católico, y le cambiaron el nombre de Faustino y le pusieron José de la Cruz. Y ese fue el nombre que utilizó él. Y qué bueno, porque eso está muy bien. Bueno, el caso fue que este era muy católico y doña Petrona, no, pues sí era católica, pero no tanto. Más bien era laica. Entonces, pues fue bautizado por su padrino, un sacerdote, por su papá. Y entonces lo bautizaron con el nombre de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y a los 3 años le tocó la mala suerte a Porfirio de que su papá se murió. Le pegó una epidemia de cólera que estaba muy fuerte en esa región de Oaxaca. Ellos tenían una estancia, se llamaba La Soledad,
en donde recibían viajeros, recibían caballos, ahí les daban pastura. El papá era herrero, les cambiaba las herraduras a los caballos, hacía herraduras. Vivían bien. Hay autores que decían que eran muy humildes, pero y humildes no tenían nada, vivían muy bien. Entonces, lo malo fue que ya en ese momento pues murió el papá y doña Petrona pues como murió de cólera, ya la estancia donde tenían, ya la gente no fue porque pues se tenía miedo precisamente de una infección, un contagio de cólera, como ahí murió una persona de cólera. No querían, inclusive los mismos del gobierno les clausuraron. Entonces, bueno, ahí vieron un lugar llamado El Toronco y doña Petrona tuvo que malbaratar ahí las herramientas, todo lo que tenía de su esposo para poder seguir y allá con sus hijas, porque tuvo 4 hermanas Porfirio y un hermanito que quedó de meses cuando murió su papá, el Chato, que se llamaba Felipe, nomás que él se cambió el nombre y se puso Félix. Entonces, pues sí, ahí a los 13 años, su padrino, como era el sacerdote, lo inculcó que entrara a estudiar al seminario. Y sí, pues Porfirio tenía pues era muy inteligente, era muy listo, era muy estudioso y le gustaba mucho aprender. Fue zapatero, arreglaba armas, fue carpintero. Y pues le gustaba mucho aprender y entró al seminario y le echó muchas ganas de aprender sobre todo latín. Entonces, aprendiendo latín, hubo un señor que, ah, ah, Marcos Pérez, si no me equivoco, se llamaba Marcos Pérez, que le dijo que era más o menos una persona de dinero. Le dijo, oye, quiero que le des clases de latín a mi hijo. Sí, cómo no. Entonces ya le empezó a dar clases de latín y ya se empezó, él era que tenía ahí libros, Porfirio que tenía ahí mi colección de libros y interesante. Entonces todo eso lo notó el señor Marcos Pérez. Pasó, ¿te gusta leer? ¿Te gusta estudiar? Sí. Y lo inculcó a entrar a estudiar a la Escuela de Ciencias y Artes de Oaxaca, ahí donde había estudiado Benito Juárez. Inclusive le presentó a Benito Juárez. Ah, mira, Benito, que te presento a Porfirio. Con mucho gusto. Y empezó a estudiar ahí y su padrino, el sacerdote, pues oye, pues en el cielo. ¿Qué pasó? Esa apagó esta mure. Bien. Ese Pancho. Ah, no, está. Entonces empezó ahí a estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pero terminó, pero no terminó la carrera, sino se quedó de pasante. Ya se iba a titular cuando se vino la revolución del Plan de Ayutla para derrocar el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Y tuvieron que cerrar el instituto y no alcanzó a titularse, pero se quedó como pasante. O sea, sí terminó la carrera de Derecho, pero no se tituló. Entonces, cuando era seminarista, se vino a la guerra contra Estados Unidos y entró al ejército. Se enlistó como soldado para ir a pelear contra los gringos, pero no le tocó a él participar en ninguna batalla. Nomás se quedó pues, con el uniforme puesto, no participó. Entonces después participó en la revolución contra Antonio López de Santa Anna, después pues sí, contra la guerra de reforma y la intervención francesa, hasta que llegó a presidente de la República. Y aquí vamos a ver precisamente qué fue lo que nos hizo y qué nos dejó don Porfirio en su gobierno. Desde noviembre de 1876, aproximadamente el 6 de noviembre de 1876, hasta mayo de 1911, o sea,
35 años de dictadura. Tendrá México un solo jefe político, el general Porfirio Díaz. Durante 4 años de este largo periodo, entre 1800 y 1884, habrá otro general en la presidencia de la República, Manuel González, que era su compadre, le decían el Manco González porque perdió un brazo en una batalla. Pero la jefatura política del país será conservada por el vencedor de Tapuat, o sea, Porfirio Díaz. Díaz nació en la ciudad de Oaxaca, bueno. De las características como presidente, era un hombre sencillo, sagaz, en alto grado para las cosas prácticas, era poco comunicativo, casi no hablaba, y sumamente desconfiado. Aunque poseía una inteligencia muy despejada, su cultura dejaba bastante que desear, pues tuvo poca afición a las cosas intelectuales. Su forma de hablar era, pues siempre habló como ranchero, así nací, ya lo vi de el país, el maíz, la raíz, así, o sea, era su modo de hablar de él. Eh, Siempre habló así, pero fue austero, serio, su vida privada. Eso sí, fue muy honrado. No, bueno, a Porfirio Díaz no se le tacha de ratero. Habrá sido un dictador, un asesino, un maldito, pero de ratero no era. Era honrado en el manejo de los caudales públicos, pero careció por completo. Eso sí, careció por completo de escrúpulos. Una persona que no tenía escrúpulos ni piedad. Cuando los tomó oportuno para conseguir el mando o para mantenerse en él. Así que nadie se meta con don Porfirio porque fue ello. Durante su larga gobernación, Díaz siguió las mismas directrices políticas de Juárez y de Sebastián Lerdo Tejada. Mantuvo e incluso acentuó la secularización del Estado, aunque procuró disminuir la tiranidad entre este y la Iglesia, permitiendo algunas manifestaciones exteriores del culto católico restringidas por los gobiernos liberales anteriores. Promovió todo lo que pudo el fomento material del país y de una manera particular las obras públicas. Impulsó la educación pública. Eso que impulsó la educación pública ya fue casi al final. Casi nunca se preocupó por fomentar la educación. Y sobre todo la gente pobre, más la gente rica es la que tenía la facultad de poder estudiar. Procuró conciliar y unir en su torno a los diferentes sectores políticos, atrayendo a los verdistas, a los iglesistas y los conservadores, algunos de los cuales forman parte de su gobierno, y trabaja relaciones cordiales que llegaron a la amistad con los principales dignatarios de la iglesia mexicana, con los arzobispos La Bastida, Will y Mora del Río. Este Mora del Río debe haber sido José Mora del Río, que en el año de 1926, el 31 de agosto, fue que cerró las iglesias y inició la guerra cristera. Pero pues eso es otro tema que hablar. Por ejemplo, y anduvo a la legalidad constitucional, manteniendo su vigencia, aunque observándola a su manera, como haremos después. En verdad. Siguió finalmente la política de los gobernantes liberales que le persiguieron, inclusive heredó de esos gobernantes el deseo que él realizó de perpetuarse en él mediante la reelección. Paternalismo y realismo. Paternalismo y realismo son los rasgos principales del sistema que Díaz empleó para regir el país. Normalmente los procedimientos para con los ciudadanos ordinarios fueron los de un padre de familia, y para con los ciudadanos que tenían poder e influencia, fueron los de un hombre práctico y oportunista que basa lo que hace en el conocimiento de las personas y en la apreciación de las circunstancias. La desconfianza que él era propio se convirtió en un rasgo muy peculiar de su gobierno. Díaz no entregó nunca su confianza a nadie y a todos reveló. Cabe por ello decir que la desconfianza imperó en su sistema de gobierno. De esta cualidad suya, que le fue acentuada con el conocimiento que tenía de los políticos y los caudillos. Nadie mejor que él sabía que sabía que por sí mismo de lo que eran capaces. Pero provino seguramente el maquiavelismo porque actuó. El maquiavelismo fue otro de los rasgos
más marcados de su sistema de gobierno. Habría que ir a la Italia del Renacimiento para encontrar un jefe de Estado que pudiera competir con Porfirio Díaz en el arte de eliminar o volver inofensivos a los enemigos declarados o presuntos o de vivir para reinar. También entró en dicho sistema y lo caracterizó la represión dura o brutal de la rebeldía con el objeto de atemorizar a los disconformes y paralizar su acción. El régimen político instauró una dictadura constitucional. En este régimen la dictadura lo era real y verdadero. La constitución era lo falso y lo ficticio. La fachada con la que se prevenía ocultar lo real. Porfirio Díaz mantuvo escrupulosamente la fachada. Él y todos los órganos del Estado fueron designados conforme a la ley fundamental y funcionaron con arreglo a sus normas. Pero él, mediante los mecanismos caciquiles que estableció, impuso en todas partes a sus candidatos y a través de sus ministros y agentes dictó a los diputados, gobernadores y lo que debían disponer o hacer. O sea, prácticamente este señor siempre hizo lo que le dio la gana. Así su voluntad suplantó a todas y se convirtió en motor y timón únicos de la nación. Hacia fines de siglo, la dictadura era total y tenía como principales instrumentos a los caciques provinciales y locales, investidos casi siempre de la autoridad legal. Todos ellos eran servidores y condicionales del caudillo. La dictadura y el caciquismo constituyeron la entraña real o verdadera del régimen político porfirista. La democracia y el liberalismo representados por los organismos constitucionales, presidencia de la República, presidencia de la República, Congreso, legislatura y por los derechos fundamentales legalmente reconocidos. Solo fueron el disfraz empleado por el gobierno de Díaz para hacer creer a las naciones y los extranjeros que en México imperaba el régimen constitucional. O sea que siempre actuó con mano de fierro envuelta en guante de seda. Además de tener Díaz toda la fuerza política en su mano, tuvo también la militar. Para llegar a esto, privó a los estados de los cuerpos armados que sostenían y organizó un poderoso y disciplinado ejército profesional que dependía exclusivamente del gobierno central y cuyos efectivos estaban distribuidos por todo el país. Junto al ejército puso Porfirio Díaz un ambulante policía federal, los rurales. Bueno, estos soldados, los rurales, esta policía rural, dicen que fue hecha por Porfirio Díaz, pero no. Esta policía rural viene desde Benito Juárez. Benito Juárez fue el que la hizo. Desde entonces viene, cuyo cometido era el de mantener la paz en el campo. Como este cuerpo policíaco fue el principal instrumento de que dispusieron los caciques locales para imponer su voluntad en las comarcas que les estaban sometidas, se convirtió pronto en el azote mayor del campo mexicano. La Liga de los Caciques, los grandes asentados y los rurales produjo uno de los más ominosos mecanismos opresores del campesino que ha conocido nuestro país. Bueno, el primer gobierno constitucional de Díaz duró desde el 5 de mayo. Repito, o sea, el 5 de mayo Porfirio Díaz fue declarado ya presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, porque en 1876, como había mencionado antes, fue declarado nomás presidente electo. Pero ya a partir del 5 de mayo de 1877 ya era presidente de la edad constitucional. Hasta el 3 de noviembre de 1881 no fue muy tranquilo este periodo. A lo largo de él hubo varias rebeliones y conspiraciones lerdistas y un levantamiento general de los indios yaquis. El general Escobedo en el norte, el general Escobedo pues estaba apoyando a los lerdistas, acudió el movimiento armado más peligroso de 1877 a 1878,
pero ni siquiera logró poner en aprietos a las tropas porfiristas de la región. O sea que prácticamente Mariano Escobedo no pudo hacerle ni cosquillas a Porfirio Díaz. Las conspiraciones adquirieron gran extensión durante el año 1879. Una de ellas provocó un brote de rebeldía en Tlacopan y Alvarado el 24 de junio, que careció de importancia. Sin embargo, fue aprovechada por el gobierno para realizar una feroz sola de delación. Bastó para que 9 veracruzanos profesionales, distinguidos algunos de ellos, fueran detenidos como instigadores de la rebelión y pasados inmediatamente por las armas, sin que se llenara la menor formalidad, ni aún la de una orden escrita. Como responsable de esta matanza, se hizo aparecer el gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, quien cargó con la culpa a pesar de que confesó a uno de sus íntimos haber recibido de día mismo la orden de que matara en caliente a los detenidos. Esa orden, eh, supuestamente que matar en caliente no fue, hay autores que dicen que no fue así, que dijo mátalos infraganti, pero sí existen escritos de eso, de ese, de esa orden, de esa orden, y hay un historiador, Ávila, que invita a la gente a ver esos documentos porque sí existen y están a la vista del público. Estando tan cercano su levantamiento contra la religión, Díaz se sintió obligado a reformar el código político para dar cabida al precepto que le pidiese, y así lo hizo en mayo de 1878. Mas la no reelección se llevó a la ley fundamental, no fue la absoluta para siempre, sino que sino que se limitaba el periodo siguiente de manera que Díaz podía volver a ocupar la presidencia 4 años después de haber concluido su mandato. Hubo alguna lucha política durante los meses anteriores a las elecciones de 1880. Varios candidatos contendieron en ellas, pero triunfó el apoyado por el gobierno Manuel González, que al terminar los 4 años de su periodo presidencial, devolvería el poder a aquel que se le había traspasado, o sea, a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le permitió a Manuel González que fuera el presidente de la República, pero le pidió que de la Constitución de 1857 le hiciera un reajuste al artículo decía de la no reelección. O sea que decía que un presidente podía ser electo pasados los 4 años. Es que aquellos tiempos no eran sexenios como es ahora. Aquellos eran 4 años. Entonces, los periodos presidenciales. Entonces, terminando los 4 años, podía reelegirse otro presidente, o sea, el mismo presidente, ya no otro, sino el mismo que había estado anteriormente. En este caso, pues Porfirio Díaz volvió a agarrar la presidencia, pero ya cuando volvió a agarrar la presidencia, no sé cómo le hizo, que el caso fue que ya se suprimió ese artículo de no reelección, que podía establecer la reelección todo el tiempo que un presidente quisiera. A esos extremos llegó, no sé cómo. La verdad, pues es que quería meterse mucho en política, yo no soy político, no conozco mucho de eso, de leyes y todo eso, no les sé. Entonces, claro que Porfirio Díaz se agarró con la banderita de la no reelección para poder llegar a la presidencia de la República. Claro, recordar el plan de la Noria, para que cuando quiso, que pues simplemente, eso fue en 1871, donde por ese plan de la Noria era precisamente para atacar a Benito Juárez. Y aquí en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, hay un lugar que se llama Tabalaopa, que está atrás del Cerro Coronel, allá por Palestina. Hay una hacienda ahí de Tabalaopa. ¿Quién conoce esa hacienda? Levante la mano.
Bueno, ahí en esa hacienda se pusieron precisamente los chihuahuenses, son Luis Terrazas, porque vinieron las tropas de Porfirio Díaz a atacar a la ciudad de Chihuahua con ese plan de la Noria. Hubo un Donato Guerra que atacó la ciudad de Chihuahua y fue una batalla muy sangrienta. Ahí murió el coronel Merino, José Merino. Inclusive la Plaza Merino se le llamó así, Plaza Merino, por él. Antes había sido la Plaza Retana, después fue la Plaza de los Uranga y luego finalmente Plaza Merino, y también llamada la Plaza de la Horca. Entonces, en esa batalla, y entonces cuando después fue la batalla las batallas del Plan de Tustepec, también aquí en Uruachi, en una hacienda ahí en Uruachi, hubo otro levantamiento, donde también las tropas porfiristas atacaron a los chihuahuenses. O sea que aquí Chihuahua también repercutió esas batallas contra Porfirio Díaz. Luis Terrazas fue vencido por las fuerzas de Donato Guerra. Okay. Eso lo que debo mencionar porque eso sucedió aquí en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Entonces, ocupó la presidencia. Entonces, 6 veces se reeligió Porfirio Díaz, en 1888. Bueno, fue en 1884, después de que terminó Manuel González. En 1888, 1892, 1896, 1900, 1904 y 1910. Aquí se aventó 6 años seguidos, de 1904 a 1910. Y adoptó la constitución de sus deseosos, reformándola primero para hacer posible la reelección por un periodo más, después para hacerla posible por tiempo indefinido y finalmente para extender a 6 años la duración del mandato presidencial. O sea que este señor estaba actuando, pues, no sé, pues, apoderándose del poder de México. Hasta fines de siglo no habría muchos acontecimientos políticos de importancia. En el aspecto exterior, la celebración de un tratado con Inglaterra a fijar los límites de Yucatán con Belice fue cuando se perdió el estado de Belice. Era cuando fue un pleito ahí con Inglaterra y ahora quedó como un estado de Inglaterra, Belice, y un conflicto también con Guatemala, en que también perdió parte del territorio de México, que fue resuelto mediante un convenio satisfactorio para nuestro país. Ese convenio no sé qué sería, de qué trató, ni qué fue lo que le convino a México. Eso fue en 1895. Y en el aspecto interior, por un lado, la reselección de los indios yaquis, que acaudillaba Cajeme. ¿Sí no voy a hablar de Cajeme? Bueno, Cajeme fue un yaqui que el gobernador de Sonora lo había nombrado como un jefe de 6 pueblos yaquis, pero quería hacer precisamente para, pues no sé, el caso fue que se le volteó Cajeme se le volteó al gobernador de Sonora y, y lo atacó precisamente a los porfiristas, pero a Cajeme, no sé si lo fusilaron o le picaron a lechuga. Y luego después de Cajeme vino Tetaviate. Tetaviate fue otro de los caudillos de los yaquis que defendieron justamente a los yaquis, y a Tetaviate sí le picaron a la lechuga. Ajá. Fue un gran genocidio que hizo Porfirio Díaz con respecto con respecto a los indios, a los indígenas.
Los indios yaquis en Sonora, los huicholes en Jalisco, los apaches en Chihuahua, los mayos en Yucatán, en Quintana Roo. Bueno, fue un genocidio. A los yaquis se los llevaban prisioneros para hacerlos trabajar las industrias henequeneras. Hasta allá, hasta Yucatán, se los llevaban en trenes. Familias enteras que se iban en trenes y hasta sin comer. Muchos no sobrevivían. La travesía morían o eran sacados en barcos y llevados rumbo a Guadalajara en barcos de allá de Sonora rumbo a Guadalajara, y muchos se aventaban al mar, el mar lleno de tiburones, pero ellos preferían morir que ir a ser esclavos hasta allá. Hubo como un 70% en el gobierno de Porfirio Díaz de extinción, de genocidio de los indios yaquis. Después se vino la huelga de Cananea, de los mineros se sublevaron para tener mejores condiciones de trabajo y pidieron apoyo al gobierno que los apoyara para que, pues sí, para que interviniera ante los dueños de las minas, pero en lugar de apoyarlos, mandaron traer a los rangers del estado de Arizona, hicieron una masacre en Cananea, Sonora. En Veracruz, en Río Blanco, una industria nequenera en donde también los trabajadores se pusieron en huelga y pidieron precisamente apoyo al gobierno de Porfirio Díaz que los apoyara, pero en lugar de apoyarlos, les mandó a los soldados, a esos rurales, hicieron una masacre. Inclusive los huelguistas quemaron las tiendas de raya, saquearon, mataron a los dueños de las tiendas de raya y fueron a refugiarse hasta las montañas, pues hasta las montañas. Los perseguían los soldados rurales. Y fue un genocidio. O sea que prácticamente Porfirio Díaz, mucha gente de por allá lo califica como un asesino. Así, un asesino. Ajá. Eso fue con el exterminio de los grupos yaquis y de los indígenas. Ajá. La conspiración del general García de la Cadena, que fue fusilado sin información de causa del asesinato del prestigioso general Ramón Corona. Crimen que cometió un loco que estuvo rodeado de circunstancias misteriosas. No hubo una verdadera lucha política entre 1884 y finales del siglo. Los partidos de la época anterior, el lerdista e iglesista, apareciendo y casi todos los liberales se agruparon en torno de Díaz y admitieron su dictadura con disfraz de régimen constitucional. A los liberales disidentes se les llamaba respectivamente jacobinos. Con Díaz como senador no pudo haber más que un partido, el porfirista. Pero en el seno de este existieron grupos que luchaban por obtener el favor del caudillo y para conseguir los principales puestos del gobierno, o sea, las secretarías y las gobernaturas. Dos fueron inicialmente los grupos políticos mayores, el civilista y el militar. Este último fue el preferido de Porfirio Díaz. Después de muy a finales del siglo se formara un nuevo grupo que puede ser considerado como transformación del civilista, el grupo de los científicos. Los científicos. Este bando político estuvo integrado por los hombres de negocios y los intelectuales más sobresalientes de la época, como lo fue Liverpool, que era el secretario de Hacienda, Macedo, Cauces, Sierra, Bulner, Rebasa, Pereira, Emilio Chávez, Manuel González Cosío, Justo Sierra, y adquirió cierto predominio político bajo la dirección del secretario de Hacienda Liverpool,
que conquistó pronto enorme gracias a su brillante gestión financiera. Los científicos llegaron a tener en sus manos casi con exclusividad la economía, la hacienda, la enseñanza. Solo los asuntos políticos y militares fueron llevados personalmente por el mismo Díaz, aunque se puso en labios esta frase: poca política, mucha administración, para caracterizar a su régimen. Díaz no hizo más política, mucha política, pues ¿quién era? Urdía la complicada trama de su dominación y vigilancia a todos los que podían comprometerla. Y es forzoso reconocer que esta clase de política es el arte de dominar. Fue un consumado maestro. Ok. Varias ramas de la producción nacional se desarrollan grandemente en esta época, en que junto a que se logran mayores acontecimientos es la minería, en la que hubo además dos novedades de suma trascendencia: el desenvolvimiento y la explotación de los metales industriales, hierro, cobre, plomo, y la iniciación del beneficio de nuestros yacimientos petrolíficos. O sea que prácticamente el petróleo apenas se estaba descubriendo. Muy bien. La agricultura en la agricultura y ganadería, pues no hubo muchos progresos durante el porfiriato. Aumen- en aquellos en que hubo muchos contingentes de los obreros, de los peones, en los cultivos que se dedicaban a su mayor parte de la explotación, como fueron principalmente el café, el azúcar, el algodón y el benequén. ¿Ok? Las grandes explotaciones que hubo de los trabajadores que, caramba, trabajaban hasta 18 horas diarias, 18 horas diarias, 12 horas lo menos, y les pagaban 7 centavos diarios después de tanto trabajo, pero a los extranjeros les pagaban mucho mejor, y a los niños les pagaban la mitad de lo que ganaban los adultos. O sea que fue una explotación en grande, fue un precio muy grande, se levantó mucho la economía, pero repito, a un precio muy grande. Ajá. Otra fue la venta de las tierras baldías, supuestamente tierras baldías, en que les explotaban les quitaban a los indígenas sus tierras, que supuestamente porque no estaban siendo laborables, para que pasaran a manos de hacendados que iban a darles mejor utilidad. Y supuestamente a los que habían sido dueños de esas tierras les daban trabajo, con un sueldo muy explotado. Y así existía el derecho de pernada. ¿Saben cuál era el derecho de pernada? El derecho de pernada era que si un joven se casaba con una señorita, la primera noche la tenía que pasar con el hacendado, la señorita. ¿Derecho que se llamaba? El derecho de pernada. Sí. O sea que hubo muchas injusticias en este caso. Lo que sí tuvo fue la construcción de una amplísima red ferroviaria. Pues su mayor logro de los gobiernos de Díaz, cuando Porfirio Díaz inició su gobierno, había nomás 617 kilómetros de vías férreas, prácticamente, que comunicaban la Ciudad de México con, con Veracruz. Pero ya terminando el porfiriato, dicen que hubo hasta 20,000 kilómetros de líneas férreas. Se desarrolló el telégrafo, el teléfono, las carreteras, los caminos, las rutas comerciales. Todo eso se desarrolló mucho. La inversión extranjera, pues sí, hubo mucha inversión extranjera.
Ok. Pues prácticamente, en pocas y en breves palabras, esto es algo de lo que fue el porfiriato. Si quieres, René, pon las fotografías, hagamos para una revisadita. Ah, Porfirio Díaz no le gustaba que lo respetaran de cuerpo entero, porque él siempre usaba pantuflas, no usaba zapatos, andaba como yo, en guaraches. Yo uso guaraches porque tengo inflamadas las piernas y los pies, pero Porfirio Díaz siempre usaba pantuflas. Bueno, ahí estaba joven, en esta fotografía estaba joven, y sí traía botas, pero estaba joven todavía. Ahí empezó a envejecer. Síguele. Aquí lo tenemos de generalazo con todas sus estrellas, sus medallas, que eran como 90 medallas que tenía, lo que se había sacado también en el Top Race. Ajá. Este es Chihuahua más o menos en los tiempos del porfiriato. Fíjate. Este es un recibimiento que le hicieron a Porfirio Díaz aquí en Chihuahua cuando vino a entrevistarse con el general, con el presidente de Estados Unidos, Díaz Taft. Un recibimiento ahí en la Avenida Juárez. Y por cierto que se vea, pues se fue a pie, Porfirio Díaz. Se fue caminando desde ahí, desde que se bajó el carro ahí en esa entrada que acabamos de ver, en ese punto sí. De ese punto se fue caminando a pie hasta el centro de la ciudad, hasta allá, hasta casi prácticamente la plaza de armas, hasta allá se fue caminando. Eh, Estaba todavía viejito, viejito, pero caminaba mucho. Ese fue ahí el procedimiento que hicieron en Chihuahua. Arcos centrales. Arco, sí. Copia del Arco del Triunfo de Francia. Todo muy afrancesado. Ese fue por la plaza de Chihuahua. ¿Eh? Sí, se cierra el nombre. Ah, es la Sierra de Nombre, es cierto. Eh, Eso no sé, sí. Ajá. Siguiente. Avenida Juárez. A la Avenida Juárez. Sí. Este es Juárez cuando salió de la casa que está ahí en la calle Segunda. En la calle Segunda y Libertad. De ahí salió para inaugurar la plaza Chubisca. Esa es la plaza Chubisca. Cuando yo di la plática de la construcción de la plaza Chubisca, el tiempo pasado, el compañero Iván Hernández me preguntó que si quién era el dueño de esos lugares, o sea, cuando se construyó la presa, quién era el dueño de todos esos lugares, y en ese momento no le pude contestar, le dije porque estábamos en tiempo de pandemia y pues tuve muy poca información. Y ya después lo investigué y esos terrenos eran del coronel Miguel Ahumada, que fue gobernador de aquí del estado de Chihuahua, y él donó esos terrenos, esos lugares para que se construyera ahí la presa Chubisca. Ajá. Esa es la Avenida Independencia. Ahí se ve pues sí, los portales de la presidencia, los arquitos de la presidencia, y contra esquina está esa construcción que se ve ahí, es la botica central. La botica central, y luego vas a estar frente de la plaza de armas, y no hay árboles, hermano, qué bonito estaban aquellos tiempos. Luego que se era conservado, sí, man. Sí, sí, esa es la botica central, es la que se ve ahí, y ahí al fondo se ve la iglesia metodista de la Trinidad, subiendo por toda la Independencia. Esa es la cárcel municipal. Después de Porfirio Díaz, tiempo después, ahí estuvo Pablo López, y ahí lo sacaron para ser fusilado.
allá en la Libertad y 13. Lo fusilaron porque había atacado Columbus y andaba herido de una pierna. Se fue y se, no, se fue y se refugió allá por Satebó, Pablo López, y lo persiguieron los federales para agarrarlo y se escondió en una cueva. Entonces cuando lo iban a agarrar, él gritó: si son mexicanos me entrego, si son gringos no me rindo. Así lo gritó Pablo López. No, tenía los talentos muy puestos. Y luego lo sacaron, y eso lo llevaron a esta prisión, y de ahí lo sacaron para fusilarlo en la Libertad de 13. Cuando le iban a fusilar, estaba ahí un gringo y dijo: no, ese gringo que se largue, no quiero que esté aquí cuando me fusilen, no quiero que se esté burlando. Y lo fusilaron. Pero es que Pablo López había fusilado como a 25 gringos en Santa Isabel. Los bajó un tren, y los bajó un tren y ahí los fusiló. Uno de ellos no murió, pero quedó muy mal herido, y así muy mal herido se fue arrastrando hasta que llegó a Estados Unidos, hasta El Paso. Fue el que puso la denuncia de que los habían fusilado, y ya dijo quién fue y todo. Ajá, pero eso fue ya mucho después. En los tiempos del Porfiriato ya existía, pues ese edificio era de los Laguet, la verdad no sé si ya existían los tiempos del Porfiriato, se me hace que sí, porque tiene mucha arquitectura francesa, no sé. Esa es la ciudad de Chihuahua, en los tiempos del Porfiriato. No sé, acá donde estaba, aquí es donde estamos nosotros, donde está tomada esa fotografía. Es más o menos aquí donde estamos nosotros, ahorita aquí en Parque Revolución. Y hasta aquí, hasta el Paseo Bolívar, hasta la Avenida del Porvenir. Hasta ahí llegaba Chihuahua. Ya para acá había muchos apaches también. Era un peligro andar en la noche para acá porque por estos rumos, por el peligro de los apaches. Ajá. Esa es la avenida, el kiosco de ahí, la Plaza de Armas. Al fondo se ve el Instituto Literario. Sí. También, sí, siguiente. Ese es el tiempo de Porfiriato. También fue la inauguración del Puente Negro, ahí en el Canal Chubisca. Siguiente. El Teatro de los Héroes. El Palacio de Gobierno, ese es el Colegio Palmora, y un templo que estaba ahí seguido al Templo Betel, Templo Metodista Betel, pero ya desapareció. Lo había arrumbado. Ese es el Parque Lerdo, más o menos en los tiempos de Porfiriato. Esta fotografía fue tomada en 1900. Ese señor que se ve ahí es un gendarme, lo que llamaban los gendarmes. Andaba con una lámpara así de mano, pues, pero esos creo que eran de petróleo, no sé qué. Andaban ahí dando rondines. Bueno, esa foto pues no pertenece, ya no pertenece al Porfiriato, pero lo que me llama la atención es Manuel Chavo cuando recibió la gobernatura del estado de Chihuahua, y por la escalera que se ve ahí, los escalones, y una reja que se ve ahí. No sé si a el Pedro, que conoce muy bien la Quinta Gameros, si nos puede decir si se trata de la Quinta Gameros. Sí es, véala bien la foto, o los que conozcan la Quinta Gameros. No sé, hace que sí es, esa foto fue tomada en la Quinta Gameros. Sí es, ¿verdad? Sí es la Quinta Gameros, esa foto fue tomada en la Quinta Gameros. Es el Palacio de Gobierno, y esa es una estatua que significa la unión de los niños del mundo. Esa estuvo primeramente ahí en el Palacio de Gobierno, en medio, y luego después se lo llevaron para el Parque España, y ahí por la 14 y Coronado, y duró muchos años ahí. Y luego después un día fueron una grúa a llevárselo, y luego le preguntaron a unos niños ahí de la secundaria, y dijeron: oiga, ¿por qué se está llevando el monumento? Es que lo van a pintar. Le dijeron a los niños, bueno, se lo llevaron y pusieron una réplica ahí horrorosa, y después la volvieron a poner ahí en su respectivo lugar, aquí donde estaba, y ahora creo que está en un rancho de César Duarte. Este es Porfirio Díaz dando el toque tocando la campana en el día de su cumpleaños.
la celebración de su cumpleaños. Por cierto que Porfirio Díaz fue, el grito de la independencia lo celebraban el 16 de septiembre, en la mañana, pero Porfirio Díaz le cambió al 15 de septiembre a las 11 de la noche para celebrar su cumpleaños. Pues que no sabían, en realidad celebramos el cumpleaños de Porfirio Díaz, no celebramos el grito de la independencia. El grito de la independencia fue la madrugada del 16 de septiembre. Esos son los científicos que tenía Porfirio Díaz. Siguiente. Ese fue pues ya un desfile de soldados en el Zócalo de la Ciudad de México. No sé, este que vemos aquí, este Tabiate, el que recusó a Cajeme, fue de los yaquis que se levantaron en contra de precisamente la explotación que estaba viendo tan horrible y el genocidio pues contra los yaquis. Sí, esa es de la época, otra fotografía de la época. Sí, eso es, vean, así ese es uno de los trabajadores de las industrias, no sé si sería de anaqueneras o de cultivo de algodón o cultivo de caña de azúcar. Michoacano, sí. Tiempos del Porfiriato. Ese es también el tiempo del Porfiriato, una familia ahí que vivía ahí. Estos eran los suavos de los franceses que combatieron a México. Hubo muchos africanos que vinieron a combatir, cazadores de África. Ese es el grupo de los rurales que hizo supuestamente Porfirio Díaz, pero no, los hizo Juárez. Aquí tenemos en los tiempos del Porfiriato pues sí, se desarrolló de la cultura, se desarrolló mucho la poesía con los poetas, como el caso de Amado Nervo. Todos conocemos En paz de Amado Nervo, muy cerca de mi casa. Yo te bendigo vida porque nunca me diste esperanza caída. Mi trabajo es injusto ni penas inmerecidas. Porque veo que al final de mi largo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Cuando planté rosales, pues se siempre rosas. Largas fueron sin duda las noches de mis penas, mas no prometiste tus solo noches buenas. Sin embargo, me diste algunas santamente serenas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Muy cerca de Mendozanías me ha llegado el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Amén. El sol acarició mi faz. Amén. Y amado, el sol acarició mi faz. Vida nada me debes, vida estamos en paz. ¿Y el otro de quién es? Gutiérrez Nájera. Sí, Gutiérrez Nájera, Manuel Gutiérrez Nájera. Para entonces, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde aparezca una ave de agonía y el alma un ave que trataba del pelo. Morir cuando la luz triste decline sus anchas redes de la onda, de verde y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y no escuchar en los últimos instantes más voces ni plegarias suplicantes, ya con el cielo y con el mar a solas, que el majestuoso tumbo de las olas. Morir, joven, antes de que el tiempo leve destruya la gentil corona. Cuando la vida nos dice un soy tuya, aunque sepamos bien que no se menciona. Siguiente. Este es Justo Sierra, el maestro Justo Sierra. Este fue el iniciador de la Universidad Nacional. En el gobierno de Porfirio Díaz se inició la Universidad Nacional. Ya después, hasta 1939, pasó a ser la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero el fundador fue Justo Sierra, Porfirio Díaz, pues Justo Sierra fue el iniciador de todo eso. Siguiente. Este es el manco, Manuel González, el que fue presidente, compadre de Porfirio Díaz. Siguiente. ¿Quién es? Ramón Corona. Ramón Corona. Ramón Corona, bueno, doctor, que les mencioné ahorita que peleó aquí en Chihuahua, que les acabo de decir ahorita, Donato Guerra. Donato Guerra, sí, había peleado al lado de Ramón Corona. Ramón
Corona tuvo una muerte muy misteriosa, precisamente en los tiempos del Porfiriato. Algo pasó. Eso es una fotografía chusca del tiempo del Porfiriato, que por cierto, a Porfirio Díaz no permitía ese tipo de críticas ni periódicos. Ya ven a los hermanos Flores Magón, cómo los atacó por los periódicos que sacaban y todo lo que fuera de crítica contra él no lo permitía. Él compró las Islas Marías. Las Islas Marías fueron precisamente las compró Porfirio Díaz para ahí mandar el bote a todos los que se le pusieron en contra de su gobierno. Y cuando hicieron la inauguración de la electricidad en la Ciudad de México, que pusieron como 10,000 focos para alumbrar la Ciudad de México, metió al bote a más de 3,000 indigentes que estaban ahí, o gente pobre, para que no diera mal aspecto en la Ciudad de México. Los quitó y los echó hasta San Juan de Ulúa al bote, los quitó ahí, para que no fueran a dar mal aspecto la gente pobre. Cuando inauguró los, uh, los focos, dicen que a Porfirio Díaz pues, se le atribuye la construcción la inculcación de los ferrocarriles, pero en realidad en todo el planeta se estaban inculcando los ferrocarriles, o sea, no fue tanto una maravilla de Porfirio Díaz. Esta tumba que vemos aquí es en el Monte Parnaso. Se encuentra, Parnaso, sí, Monte Parnaso, allá en París, Francia, ahí donde está enterrado Porfirio Díaz. Sí, fue desterrado del país el 25 de mayo de 1911 que firmó la renuncia. Se fue para Veracruz, en donde fue atacado por un contingente de bandidos, pero por Porfirio Díaz no iba solo, iba con Victoriano Huerta, que lo iba custodiando y lo iba protegiendo, y llevaba bastante armamento y bastantes soldados, y les hicieron frente a los bandidos y pues sí, los derrotaron, los mataron, y el botín que traían los, ladrones los repartió Porfirio Díaz entre los soldados que lo habían defendido, hasta que llegaron a Veracruz. En Veracruz pues hubo de todo, y hubo una despedida antes de subirse al barco de Ipiranga. Tocaron, pero hubo gente que también se juntó ahí y le gritaron muchas groserías. Viejo asesino, viejo quién sabe qué tanto. Pero pues también como les estaba diciendo ahorita, Porfirio Díaz no era ladrón, pero estuvo pues sí, pues ese grupo de los científicos, empezando con el Limantur, ese que era el secretario de Hacienda, y luego el suegro que tenía, el esposo de Carmelita Romero, y luego el yerno que salió maricón, sí, el Joto ese el del número 41, y luego pues, eh, el, el hijo del Chato, Félix Díaz, era traficante de esclavos ahí en Veracruz. O sea que prácticamente estuvo rodeado de puros canijos, de puros sinvergüenzas de Porfirio Díaz. No que él fuera ratero, sino que todo el contingente que traía. Y murió el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Lo acompañaba su esposa Carmelita, y después vino para acá, para México, Carmelita, y hizo gestiones para traerse el cuerpo de Porfirio Díaz acá a México, pero le dijeron primero, antes de que llegue a México, ahí en Veracruz, lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar a la basura. Aquí no viene. Nadie lo quiso. Y hasta la fecha nadie lo quiere con Chihuahua. Fue aquí en México, pues, menos en Chihuahua. Pues hay muchos comentarios, muchas cosas que decir,
comentarios, dudas, aclaraciones, cosas que me quieran participar, hacerme preguntas. Pues hay mucho de qué hablar, de Porfirio Díaz. Así que si me gustan, con todo el gusto del mundo voy a tratar de contestarle sus preguntas. Y es todo. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Memo, pues felicitarte. Me ha tocado verte ahí en una banquita en la zona escucha y tecnológico, preparando tu tema y te quedó muy bien. Muchos datos bastante interesantes, datos que no conocía. Felicitarte por el esfuerzo que haces, porque pocos saben o sabemos que tienes limitaciones para transportarte hasta aquí y aún así haces tu mayor esfuerzo y mejor esfuerzo por venir y mostrarnos tu plática y tu investigación. Y también nos gustaría comentar que Porfirio Díaz, si no es que fue el primer mexicano, fue uno de los primeros mexicanos en recibir la medalla de la Cruz de la Legión de Honor de Francia. Es una medalla que se le entrega una condecoración a muy pocos personajes, y en este caso el Porfirio Díaz la recibió por parte de la nación por considerarlo un enemigo respetable y destacable. Entonces, es parte de las batallas que ya nos compartiste ahorita hace un momento. Y es todo, y muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Sí, efectivamente, aquí en Puebla, cuando el sitio de 1863 fueron tomados prisioneros para transportarlos hacia Francia, pero Porfirio ya se les peló y se batió con uno de los franceses a espadazos. Se dieron un buen tiro con las espadas, pero ninguno de los dos se hirió el uno al otro, pero sí se dieron de espadazos. Logró escapar Porfirio Díaz de ese, de ese contingente. Se escapó como 4 veces, y en una de las veces que escapó, se escapó vestido de mujer. Eso fue en Oaxaca. Sí, todavía no era presidente ni nada. Pues todavía andaba ahí con las guerras de sublevados, que se empezaban a sublevar. Y se tuvo que vestir de mujer para poderse escapar. Inclusive lo llevaba un soldado y le iba diciendo: ándale vieja, apúrate, ándale vieja, vámonos, apúrate. Y así fue como logró escaparse Porfirio Díaz. Y allá en Tamaulipas también una vez que lo llevaban en un barco y se les echó un clavado y se les volvió pescado. Se escapó. O sea que tuvo varias veces, varios escapes. Y cuando estuvo en Francia, ya cuando llegó a Francia, que fue recibido con honores, pues, para ir por el gobierno de Francia, el que lo recibió, adivinen quién fue. ¿Se acuerdan que se había agarrado a espadazos con un militar? Ese fue el que lo recibió. Y lo recibió con los brazos abiertos, un Porfirio, como si fueran grandes amigos. Primero se partieron la madre, y después se dieron un abrazo ahí, y le dio la espada de Napoleón. Y luego le dijo Porfirio Díaz: oiga, yo no soy digno de tener esta espada en mis manos. Y luego le dijo él: en mejores manos jamás ha estado. Así le dijo. Felicidades, Memo. En eso que platicabas de los campos casi de concentración que había en Yucatán, en Oaxaca y en Chiapas. Hay que recordar que unas décadas antes se había abolido la esclavitud en Estados Unidos, y algunos de los empresarios agrícolas del sur de Estados Unidos se cambiaron para el sur de México. Entonces esto originó que algunos mercenarios
de Estados Unidos vinieran y reclutaran gente. Aparte, el gobierno también les ayudó. Hay un libro que se llama México Bárbaro de Kenny Turner, ¿verdad? De Kenny Turner. Ahí da algunos ejemplos de esos, y en ese libro también dice que hacían levas, que los mercenarios, cuando veían un borrachito por ahí en alguna de las calles de Guadalajara, San Luis Potosí, los juntaban, y estos de repente amanecían en los campos estos de nequeneros de allá del sur. Eso era muy común. Y otra cosa que quería comentar es que uno de los brazos derechos de Porfirio Díaz, probablemente la persona que más le ayudó, es, a mi punto de vista, el personaje más ilustre que ha dado Chihuahua, que se llama Carlos Pacheco. Él fue gobernador de 4 estados, fue de Chihuahua, de Morelos, de Puebla y del Distrito Federal, que también se le nombraba gobernador. Y él, al igual que que Porfirio Díaz, pues recorrió esos 30 días, esos 30 años, perdón, que duró Porfirio Díaz, y fue también parte del modernismo de aquí de México. Muchas gracias. Sí, efectivamente, cabe mencionarse que cuando la batalla del 5 de mayo, y con el perdón de toda la República Mexicana, pero para mí el verdadero héroe de la batalla del 5 de mayo fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz les puso una recia a los franceses, los persiguió en contra de la voluntad de Ignacio Zaragoza y hasta desobedeció uno de sus mandatos, establecieron un consejo de guerra por desobedecido, pero le valió que es. Después persiguió a los franceses y allá en Barranca Seca los alcanzó y les puso una porrea que habían andado acabando con ellos. Y les gritaba que no quede ni uno vivo, muchachos, mátenlos a todos en caliente. Y a todos los estaban matando, nomás que los franceses se salvaron gracias a la oportuna intervención de los fuerzas de Leonardo Márquez. Si los hubieran acabado ya todos, a las cuales se hubiera acabado la guerra. No tanto la batalla, sino también la guerra. Bueno, entonces, cuando la batalla del 2 de abril, pues sí, hay muchas críticas que dicen que ya en realidad los soldados franceses ya no estaban aquí en México, ya se habían retirado porque ¿cómo se llamaba? Marihuana, Napoleón III, se había retirado las fuerzas francesas de aquí de México porque Francia estaba siendo invadida por la desaparecida Prusia cuando la guerra franco-prusiana. Entonces ya no había franceses aquí en México, prácticamente estaban peleando contra los conservadores que se habían quedado realistas, imperialistas. Pero aún así estaba Porfirio Díaz en una casa donde recibió un cañonazo y le cayó el techo encima a Porfirio Díaz. No sé cómo se salvó ahí, pero logró salvarse. Y entonces fue una de las tantas hazañas, pues, que ahí también perdió este general Carlos Pacheco, perdió un ojo, un brazo y una pierna. Y aún así siguió peleando y aún así llegó a ser gobernador, como dice aquí el compañero, el Pite. Sí, efectivamente, fue una de las tantas cosas de Porfirio Díaz. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Más que pregunta, quiero hacer una intervención. Tenemos que referirnos con propiedad. Miren, somos un grupo en donde se fomenta la cultura, se estudia la historia y bueno, hacemos análisis de la historia, pero no podemos poner apelativos a personajes que participaron en la revolución o en la época anterior o actual. Creo que tenemos que ser prudentes al hablar, entonces les voy a pedir tanto al expositor como a los que estamos participando que nos manejemos con propiedad, ¿sí? Y no pongamos motes ni sobrenombres, ni les pongamos por ahí títulos que no corresponden. Adelante, deseado, doctor Iván Olivas. Oye, en el 2 de abril ahí también perdió el brazo el compadre Manuel González, ¿no? El tema este de Ramón Corona me llama la atención, sobre todo en esa etapa de la sucesión del poder
Benito Juárez y que eventualmente llegaría a ser el gran General Díaz. Durante la guerra de intervención francesa, hubo 4 ejércitos principales combatiendo a la invasión. Uno era el ejército de Oriente, que es famoso por haber estado bajo el mando de Zaragoza en el 5 de mayo. Luego González Ortega tuvo el mando durante el sitio de Puebla, y el comandante más conocido después es Porfirio Díaz, que estaba en la zona de Oaxaca, Guerrero, que es el sur. Había otro ejército desde el centro, que primero fue José María Arteaga y luego Nicolás Regules, que combatió sobre todo en la zona de Michoacán, una batalla célebre, aunque no tan conocida, con muchas que tienen que ser rescatadas de esa guerra que fue la de Tacámbaro. El del norte, que pues probablemente era el más fuerte y el que le puso fin a la guerra de intervención, que era el de Mariano Escobedo, en la zona de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas sobre todo. Y el de Occidente, que combatía sobre todo en Jalisco, incluso más hacia el norte, hacia los estados de Nayarit y de la propia Sinaloa, y el que estaba al mando era Ramón Corón. Entonces, entre de los 4 generales importantes del periodo, que tuvieron mucha autonomía bajo el presidente Juárez durante la intervención, pues Escobedo no fue muy dado a la política, ni tampoco Nicolás Regules, pero Ramón Corona sí tenía visiones políticas. Entonces, lo del asesinato de Ramón Corona no queda muy claro, pero pues una teoría muy manejada por varios historiadores, es que precisamente fue asesinado por simpatizantes o por órdenes del propio Porfirio Díaz. Fue apuñalado por una persona relativamente desconocida, y esta persona ya fue asesinada, fue muerta después, pues por la policía o acordada de su tiempo. Es ahí donde queda el misterio, si fue una especie de ataque preventivo pues del propio Díaz para quitarse un competidor importante de encima, ¿no? Porque también tenía méritos militares importantes, tal vez comparables a los del propio Díaz, ¿no? Sí, efectivamente. Yo en realidad ignoraba todas esas personas que mencionó Héctor Iván, porque ya no soy muy bueno para aprenderme así los nombres de los regimientos y de los generales. No, muy buena participación aquí el compañero Héctor Iván Unigose. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. A felicitarte en tu práctica y gracias por la investigación de la pregunta que te hice una vez y que te hayas acordado. Sí. ¿Y qué me puedes platicar de cuando estuvo Porfirio Díaz aquí en Guadalupe Calvo y luego Terraza lo mandó encarcelar, ¿no? Aquí en el Chaco o Zatehual, no sé dónde? ¿Qué sabes de eso? Bueno, en Guadalupe Calvo fue la segunda ciudad de México, después de México, Distrito Federal, que tuvo luz eléctrica. Autopistas. No, que tuvieron ahí, hicieron plata, monedas, casa de moneda. Casa de moneda. Casa de moneda, no, eso sí, no. Y como decía el licenciado Salcillo, pues sí pido disculpas porque por lo que dije, pero pues dicen que por ahí que no es bueno, no se puede hablar mal de los muertos, pero nadie dice que no se pueden decir estupideces. Paciente. Buenas noches, muy buen tema, Memo. Un detalle aparte de la masacre de los yaquis, que no se nos olvide, aquí en Chihuahua lo de Tomochi, también fue una masacre muy grande. Pégate más al micrófono. Sí, la masacre de Tomochi. El pueblito donde nombraron ahorita de Uruachi se llama La Tableta, la batalla de La Tableta. Y se dice que todavía en las tumbas de los que perdieron la vida son montones de piedras, o sea, se acomodaron montones de piedras sobre las tumbas y existen todavía de los que perdieron la vida ahí. Y por último, un detalle, en la caminata que hizo de la estación vieja al centro Porfirio Díaz, cuando llega el monumento de Benito Juárez, ya iba echando el bofe
y le dicen, oye, pero tiene que inaugurar todavía el Hospital Central. Bueno, lo que es el Hospital Central hoy, era el Hospital Porfirio Díaz. Dijo, no, está hecho una maldición ahí. Dijo, no, no, desde aquí lo voy a inaugurar. Y hecho la inauguración desde ahí y ya siguió su rumbo. Y pues felicitaciones. Bueno, Sí, quiero felicitar a Memo porque, pues sí, realmente es un tema muy amplio, muy extenso. No se escucha nada, se congeló la imagen. Exactamente. Bueno, Estás de alguna feliz manera con... Ah, sigue siendo un tema muy polémico. Entonces, inclusive aquí ahorita escuché mencionar a Memo que hasta lo mencionaba como un héroe, pero realmente, si ponemos en la balanza lo que hizo a favor de México contra las injusticias, las ejecuciones, las masacres, o sea, ¿de cuál país temblando? Y la verdad es que fueron muchos años los que estuvo como presidente. Pero bueno, nosotros, así como lo comentaba ahorita, nomás analizamos la historia, la revisamos. Se me hace muy interesante lo que sucedió aquí eh, cuando estuvo Porfirio Díaz aquí en Chihuahua, pero bueno, fue un tema que no se tocó, ya será en la siguiente. Le vamos a pasar la palabra a Jaime Ochoa, de la plataforma. Adelante, Jaime. Gracias, gracias, Lick. Muchas felicidades, Memo. Un gran tema muy, muy interesante. Con respecto a los yaquis, ahorita que mencionaste, a el indio Cajeme, él se alistó con las fuerzas federales, pero llegó un momento, Memo, que él se dio cuenta que estaba atacando a los suyos, a sus hermanos. Y dijo, ¿cómo es posible que los esté destruyendo a mis hermanos de sangre? Y se retiró de los federales y gracias a él se hizo precisamente el juramento yaqui. Juramento yaqui que es tremendo, el juramento yaqui. Cuando ya lo detuvieron los federales para matarlo, ejecutarlo, lo anduvieron paseando en los pueblos yaquis y le decían los soldados a Cajeme, dile a tu gente que ya depongan las armas, que tú ya se acabó todo esto. Y él les decía, pero en el idioma yaqui, ustedes síganle, esto va para adelante, no pueden dejarse ganar por estos federales. Y cuando terminaba de hablar, decía, ¿qué pasó? No, ya les dije que ya no hay problema, no pasa nada, ni modo, ustedes ganaron. Cuando ya hasta la fecha, no se sabe exactamente el lugar en donde están los restos del indio Cajeme, hasta la fecha, hasta este momento. Siguió Tetaviate, ahorita que mencionaste que apareció la fotografía. Tetaviate sí está considerado como un líder, Cajeme no, desafortunadamente, porque lo consideraron un traidor a los suyos, un torocoyori, que le dicen en los yaquis. Y entró Tetaviate y él sí fue considerado como un gran líder de la nación yaqui. Es toda mi participación. Gracias, felicidades, Memo. Muy bien, Jaime. ¿Alguna otra participación? Y Lugo, Venezuela. Venezuela. Es porfirista él, ¿eh? No le hagan mucho caso. Buenas noches. No, y sí soy porfirista. Pero aquí así, bueno, una controversia. Para mi punto de vista, el héroe de la independencia de México fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, en 1876, cuando empieza a gobernar, empieza a unir a México, lo empieza a hacer a trabajar. Pero empieza a trabajar, pero le empieza a dar apoyo al cacique, y el cacique hace mucho de estas barbaries con la gente que está trabajando junto con él. Y otra de las cosas importantes, cuando bueno, en este caso, los yaquis en Sonora y todos los grupos que se empezaban a levantar, hacía algunos años, 41 hombres
le habían dado en la torre Porfirio Díaz con Tomochi. Entonces era un miedo que empezara a agrupar la gente. Aquí pasó en el 93 con Santo Tomás y de repente empezaron. Y él, una de las frases célebres que hacía, decía, el pollo quiere maíz o palo al pollo. Entonces es algo muy controversial cómo de repente empiezan toda agrupación, Pinos Altos, donde se levantaba, se agrupaba un grupo de gente, vamos a destruirlo. Y Porfirio Díaz, independientemente de sus barbaries que hizo y todo, cuando la revolución duró de noviembre a mayo. Y dijo Porfirio Díaz, ¿quieren el guión? Ahí se los dejo, nomás no le pisen la cola, porque se los compro. Gracias. Muy bien. Hugo, no sé si hay algo, otra participación, si no, pues damos por... de los compañeros del... No, ya participó Jaime. Bueno, pues sí, Porfirio Díaz muy controvertido y bueno, pues yo considero que tiene mucho en el debe, ¿verdad? Pero también en el haber. Entonces, como que nos enfocamos a lo malo, o sea, siempre como que es lo que vende más, ¿no? Pero sería interesante, Hugo, pues tú que eres un tema de toda la participación de Porfirio en el haber, ¿no? Porque realmente cuando toman el 76, pues como dices, o sea, desde que se hizo independiente México hasta esa fecha eran guerras y guerras y no había gobiernos y gobiernos, no sé cuántos, pero por ahí se mencionó el número de gobiernos que hubo. Llega Porfirio y con su lema paz y progreso, pues eso que, bueno, yo soy partidario totalmente de Porfirio, pero sí le reconozco sus saberes, ¿no? Entonces, pues, muy bien, sería interesante un Un tema. comentario personal nada más, René. Sí, Hace adelante. algunos años, cuando se iba a grabar una película de Porfirio Díaz con este chavo, con el Diego Luna, me invitaron a hacer un casting nacional para hacer la de Porfirio Díaz. Órale. Pero no quedé, pues, quedó un profesional de allá de Oaxaca, precisamente. No, estás, pero para el personaje directo. Muy bien, Sí, o pues, sea, me seleccionaron a nivel nacional. Éramos 5 a nivel nacional. está el vuelo del águila, muy interesante. Bueno, vamos a dejar de grabar ya y pues muchas gracias, Memo, muy interesante. Hacemos entre él y yo. Felicidades.